Bienvenidos a No, Espacio Tinta, un podcast por No Tattoo Studio. En este espacio contaremos las historias y anécdotas de las personas que día a día vienen a tatuarse con nosotros. Mi nombre es Salvador Barrientos y les doy la bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, muy buenos días o noches, depende de dónde nos estés escuchando y a qué horas. Mi nombre es Salvador Barrientos, muchísimo gusto, y este es Espacio Tinta, su podcast favorito. El día de hoy estamos presentando una charla con un amigo mío que tengo desde hace... ¿Cuántos años serán, amigo? Unos 10. Unos más 10 o menos. años, sí, aproximadamente. Y como ya lo vieron, les presento a mi querido amigo Alex Rodríguez. ¿Qué onda? Salvador, ¿cómo estás el día de hoy? Pues bien, amigo, a todo dar. La verdad es que aquí muy a gustito, echándonos una patrocinadita, cartita blanca. Carta Blanca, patrocínanos, por favor. Patrocine, quien quiera meter su marca, yo encantado, ustedes dense. Pero estamos aquí para platicar, no de cheve. Estamos aquí para conocer un poquito de Alex, de mi querido amigo que nos conocemos desde la prepa, la heroica Prepa 5. Así es, al Falfa, Vacas y Cacas. Órale, arriba la prepa de Cuapa. Eso fue un chiste muy local, pero... Eso, no importa. Pero está con madre. Para que vengan a amar a nuestra hermosa Prepa 5, por favor. Claro, con todo gusto, amigo. Y bueno, yo cuando te conocí, amigo, tú querías en la prepa ser escritor. Uh-huh. Me acuerdo perfecto que tenías la onda. Ya hacías teatro, Uh-huh. y ya querías ser escritor. Y de repente, 10 años después, es tu tercer libro publicado, porque les voy a presumir. Aquí tenemos un ejemplar del libro de poesía En el Reino de la Tierra, de Alejandro Rodríguez. Y además, cosa interesante, tenemos 2 ejemplares. Porque con mucho cariño, nuestro muchachón nos regaló 2 ejemplares. Uno para quedárnoslo en el estudio y presumírselos cuando vengan a tatuar. Y el otro para rifarlo entre los seguidores del podcast. Del No Tattoo Studio. Eso. Sí. Y el otro es para que lo lean mientras los están tatuando, que nos duela tanto. Si tienen manchas de sangre, discúlpenos. Sí, no, pues ya. No es... pero sí, ya es tu tercer libro, si no me equivoco. Ya es mi tercer libro, sí. Este libro... No, fue una odisea publicarlo porque metió un concurso, préstamelo tantito, la editorial se llama Lectio. Vamos a darle un poquito de promoción a nuestros queridos amigos de Lectio. Es una editorial independiente que, bueno, es un trabajo completamente diferente al que hacen las editoriales comerciales, de las cuales no voy a decir nombres porque no nos están pagando, ¿verdad? Editoriales comerciales, publíquenos para que hablemos de ustedes. Pero las editoriales no comerciales... su trabajo, podría así decirlo, es más artesanal, incluso más personal. Hay un equipo más chico que se encarga de los tirajes, de la impresión. Entonces, estas editoriales independientes que apuesten por talentos jóvenes, por talentos nuevos, también es un riesgo, porque al final de cuentas ellos están haciendo la inversión para publicarnos. Y con el riesgo de que no vendan, porque es así como, bueno, este cuate nos latió como escribe, pero pues quién sabe si a la demás banda le lata y lo compre, ¿no? Entonces, en términos como comerciales, por así decirlo entre comillas, es como complicado para las editoriales independientes, pero bueno, yo estoy hablando aquí desde mi aspecto como creador. Te comentaba que saca una convocatoria para un concurso Lectio. Y yo lo veo por allá del 2000, no me acuerdo si era el 2017 o el 2018, la verdad es que fue mucho tiempo porque hubieron como ciertos obstáculos en el camino, por así decirlo. El más importante, la pandemia que estamos atravesando en estos momentos. Sí. De hecho, ahorita si tú revisas hasta atrás del libro, dice que se terminó de armar en el 2020, aquí está. En el Reino de la Tierra de Alejandro Rodríguez se terminó de componer en marzo de 2020 en el estudio de diseño editorial Lectio en la Ciudad de México. O sea, este libro debió de haber sido publicado desde el año pasado. Pero pues hasta apenas la semana pasada, el miércoles de la semana pasada, no me acuerdo qué día fue, del número de día, tuvimos la presentación del libro apenas. O sea, tardó todavía... De la fecha en la que iba a salir publicado todavía tardó otro año. O sea que este libro va en producción. Así te la pongo. Bueno, en producción va como 4 años. Ajá. Pero en trabajo hay poemas aquí que escribí en la prepa. ¿En serio? Uh-huh. ¿Cómo cuál? Como cuál, pues el primerito, que se llama Por solo un tiempo, ese lo escribí en la prepa. Era algo que platicaba en la presentación del libro. Mi idea un poco con mi creación, particularmente con la poesía y particularmente con este libro, pues es ser un poco reflejo
de lo que vive o vivió o está viviendo mi generación, ¿no? Que somos los famosos millennials, por así decirlo, particularmente los millennials mexicanos y muy particularmente los millennials mexicanos de la Ciudad de México, ¿no? Porque sí. Obviamente mi realidad no es la misma realidad a alguien que vive en el norte, alguien que vive en el sur, etcétera. Y entonces un poco lo que busco y lo que buscaba y lo que busqué con mi poesía, pues es hablar un poco de las inquietudes que vivo yo, pero que al mismo tiempo veía reflejado en mis amigos. Entonces me acuerdo que una vez que estaba cheleando precisamente con los cuates de la prepa, con los amigos y amigas, ahí en la prepa éramos un grupo como de 10 personas, y en la plática nos dimos cuenta que de este grupo de 10 personas, 8 teníamos papás divorciados y solo 2 tenían papás que todavía vivían juntos. Ajá. Exactamente, entonces me di cuenta que era como una tendencia, al menos en ese momento en mi generación. Ya después, cuando entré en la universidad, se volteó. Eran más mis amigos y amigas con papás juntos que con papás divorciados. Pero en ese momento en la prepa me di cuenta de que éramos muchos, como en esa situación que tiene que ver mucho con un contexto social, cultural, claro, etcétera. Y entonces este primer poema habla sobre divorcio, sobre el divorcio de los padres. Mira, qué curioso, qué pero bueno, en la prepa también, o sea, usualmente también es este punto de la vida donde apenas estás como encontrando, identificando quién eres, y es donde te pegas a personas que tienen como un contexto y una onda similar, porque pues encuentras esa referencia, ¿no? Sí. Ya hasta la uni ya es el caldo de res donde viene todo revuelto, ¿no? Y sí, ¿no? Porque al final de cuentas, como en la uni eliges una carrera. Bueno, sí, tienes un buen punto ahí. Encuentras como los que son bichitos raros como tú, ¿no? Que en este caso somos bichitos raros de las letras. Pero sí tienes razón, o sea, también eso es un punto importante, que uno elige para bien o para mal a sus amigos. Ahí dicen que es la familia que uno elige, los amigos. Sí, claro. Y pues siempre hay un roto para un descosido, ¿no? Y muchas veces los rotos nos elegimos entre nosotros. Sí, güey. Muy cabrón. Y de hecho al final se mantiene, o sea, son amistades que perduran, digo. Por una razón seguimos como viéndonos y cotorreando después de un buen de tiempo, ¿no? Exacto. Digo, en este caso nos volvió a reencontrar de alguna manera la vida a través de los tatuajes. No, justamente volvimos como a reencontrarnos por los tatuajes. Yo empecé a tatuarte otra vez hace como 4 años, más o menos. El primero que me hiciste fue este. El de los ajolotes. Y sí, fue hace como 4 años. Sí, más o menos. Y de ahí, ¿con qué seguimos? Hicimos una pausa, el ajolote, ¿no? Hicimos una pausa porque, pues, maldita pobreza, ¿verdad? Y nos seguimos con el dragón. Con el dragón. Ay, no lo había visto, güey. Qué bonito se ve. Me gustan los colores. Sí, no, a mí me encanta. Y sí, es el primero que me chulean cuando me ven. De hecho, es curioso. Ajá. Hace poco fui a llevarle uno de mis libros a una amiga del mundo del YouTube y de los libros, que se llama Raquel. Un saludo a Raquel. Y los primeros que como que notó, o que me comentó, al menos no sé si notó algún otro más antes, pero los primeros que me comentó fueron los 2 que tú me hiciste, este y este. ¿Ah, sí? Sí, fueron como los primeros. Qué buena onda. No sé si fueron los primeros que le llamaron la atención, pero sí fueron los primeros que me dijo, ay, a ver esos son ajolotes, así como los primeros que me comentó. Ajá. Fueron estos 2. Y no es la primera persona que, como que los primeros que ves son los que tú me hiciste. Ah, qué buena ondita. Sí, muchas gracias. Sí, siempre es así como, vayan con Martín, anota tu estudio. Gracias, porque tienen que venir. No, sí, hace unas cosas rifadísimas, Martín. De hecho, pues el que me voy a hacer al ratito. Sí, que justo ahorita platicamos de ese, ¿no? Pero bueno, me da mucho... Fíjate que una cosa curiosa, yo apenas ahorita estoy realmente empezando a trabajar como, según yo, color de forma más seria. Sin embargo, en el tuyo yo ya había metido color desde hace un buen. Y fue, o sea, fue para mí como una experiencia súper chida haber trabajado justo esa parte. El de hoy, por ejemplo, es distinto. Es totalmente en blanco y negro. Y una estética bien diferente. De hecho, ¿platicamos un poquito de qué va? Sí, si quieres. Es el personaje de El Brujo. El Brujo, el mago de la carta del tarot. No, a ver, cuéntanos por qué te interesa tatuarte una carta de tarot. Pues mira, me interesa por muchas cosas. Ahorita con todo esto... Bueno, no es cierto, no ahorita. Ahorita con lo del encierro, me metí de lleno a leer, investigar, buscar en internet y demás sobre el tema del tarot. Pero era algo que tiene años llamándome atención. A mí lo que me gusta mucho es la literatura de fantasía y fantástica, ¿no? De hecho, yo, pues, obviamente, como muchos de mi generación también, empecé leyendo Harry Potter, ¿no? De hecho, por eso tengo tatuadas las Reliquias de la Muerte acá, porque fue de los primeros libros que leí, y de ahí me gustó mucho todo este tema de la fantasía, de lo fantástico, de la ciencia ficción. Mi tesis es de ciencia ficción. Entonces, me gusta mucho como todo esto de lo extraño, de lo extraordinario, de la magia.
Y dentro de todo este mundo, pues me llamó siempre la atención el tema de la astrología, del tarot, de adivinar el futuro, ese tipo de cosas que si bien no me he metido a estudiar de lleno, sí es algo que me llama la atención y que de hecho es algo que es una constante en la literatura. De hecho, un paréntesis cortito, no sé si tú sabías que se teoriza que uno de los primeros textos de ciencia ficción es mexicano. Ah, chinga. Sí. ¿Popol Vuh o no, pero por ahí va. El primer texto de ciencia ficción reconocido a nivel internacional es Frankenstein, de Mary Shelley. Okay. De la época del romanticismo. Tiempo antes, todavía durante la época novohispana, aquí en México se escribe un cuento que se llama... El título es larguísimo, porque era de esos tiempos en los que les ponían títulos larguísimos. Pero para cortarlo, comúnmente lo conocemos como Sisigias y Cuadraturas Lunares. Así se llama el cuento. Lamentablemente no lo conozco, pero ya me despertaste una curiosidad. Sí, y de hecho, brutal. Si alguien nos está escuchando, le recomiendo que lo busque. Es muy desconocido, o sea, es muy underground, no lo conocerías, ¿no? Pero... Ok. Sí, me imagino que no. De hecho, yo tuve la suerte porque me tocó un maestro que nos estaba dando, si no mal recuerdo, Siglos de Oro. Estábamos viendo literatura mexicana y es muy fanático este maestro de la ciencia ficción. Entonces, él nos puso a leer ese cuento. Y yo dije, wow. Y casi fue mi tesis, pero era un tema un tanto complejo. Ya no me atrajo del todo, pero sí lo estudié bastante. Y tiene muchas referencias a elementos de la astrología. ¿Por qué es el primero de ciencia ficción? Porque nos habla de una sociedad utópica que está en la luna. Ok. Y de un viaje a la luna, antes de que los viajes a la luna fueran concebidos, ¿no? Entonces, Sisigias y Cuadraturas Lunares se llama así porque están haciendo como un mapa de la luna. Sisigias es el término que se da a la medición de la luna. ¿Y eso fue en la época novohispana? Eso se escribe en la época novohispana, lo escribe un sacerdote. Cabrón, ¿cómo no quemaron eso? Está buenísimo. No, de hecho, tuvo que super protegerlo porque sí se metió con problemas con la Inquisición. Sí, claro. O sea, y su protección fue que se trataba de un texto de ficción. Ya al ser un texto de ficción no estaba adoctrinando, no estaba compartiendo cosas del diablo. Su protección fue... O sea, el mismo escudo que, por ejemplo, ocuparon todos los pintores que pintan desnudos a la mitad de las épocas religiosas donde está la Inquisición y de repente, ¿por qué estás pintando desnudos? Bueno, son dioses romanos. Ah, sí, entonces sí, es la alegoría a Zeus echándose a no sé quién. Exactamente. Así se la libra. Entonces... Condenado. Bueno, yo lo que iba es que todo este tema de la esotería y demás es algo constante en la literatura, y particularmente en la literatura que a mí me gusta, que es la literatura de fantasía, ¿no? Elegí particularmente la carta del mago porque una vez que me metí a investigar más del tarot, me di cuenta que es un poco como... A lo mejor la gente que está metida en eso no se da cuenta, pero es como un acercamiento a aprender a leer arte, el tarot, porque tiene que ver mucho con la semiótica. Sí. Que la semiótica es este estudio que investiga los simbolismos en el arte, vaya, existe tanto en la literatura como en las artes visuales, que era lo que te comentaba hace rato, que si tú ves una mujer con un velo azul, pues probablemente estás ante una representación de la Virgen María, ¿no? Y si tú ves a un hombre con cabello largo y barbón y con un ropaje, habitualmente lo representan con rojo o también con azul, es Jesucristo. Y todos estos elementos pictóricos tienen un simbolismo. También pasa lo mismo con la literatura. Si te están describiendo algo, no sé, ahorita no se me ocurre algo concreto. Volviendo a Frankenstein, si nos están describiendo un monstruo humanoide que nace de la ciencia, es una clara referencia a Frankenstein. Es un tópico que se va repitiendo una y otra vez y que tiene elementos que lo hacen constante, ¿no? Y el tarot es lo mismo. Todas las cartas tienen elementos que ahorita existen variaciones de las cartas del tarot, pero hay elementos que se van repitiendo. El tarot nos va contando, entre comillas, una historia, que es el viaje del personaje que no tiene ningún número, que es el loco. Y el loco se encuentra con la primera carta, que es la del mago. El mago es el iniciador del viaje porque tiene una mesa con un montón de herramientas, que es como uno de sus simbolismos principales. Y estas herramientas son las que le van a ayudar a crear lo que va a ser su viaje. Entonces para mí era algo que yo, cuando platicábamos, yo dije, esto estaría muy padre porque al final de cuentas, como tú ya bien comentaste, yo
pues sí podríamos decir que me considero escritor, pero después de estarlo reflexionando, de hecho fue algo que salió hace poco, como ahorita lo estamos haciendo creo que todos los millennials, hace poco fui a terapia. Sí, claro. Y en la terapia con el psicólogo salió, él me planteó de cuáles son las herramientas que tienes para crecer como persona, ¿no? Entonces me dejó un ejercicio de investigar cuáles son mis cualidades, qué cosas encuentro en mí mismo como persona, ¿no? A la amabilidad, el querer ayudar a las demás personas, son cualidades que yo encuentro en mí. Entonces es como un poco como tu mesa de herramientas. Entonces lo vi desde ese aspecto como el psicológico, vaya, de cuáles son las herramientas que me pueden ayudar a crecer como persona. Pero también en esta terapia me di cuenta de que yo más que escritor me considero, y lamentablemente puede sonar un poco mamador, por así decirlo, pero yo me considero un artista, en un sentido un poquito más general de la palabra, porque me gusta escribir. Pero tú también ya comentaste, me gusta actuar, me gusta el teatro. Sí, pues tu capacidad creativa no se tiene que limitar necesariamente a solo un aspecto. Al final, si tienes los elementos necesarios para poder desarrollar y potenciar tus capacidades en un área, las puedes extrapolar y brincarlas a otro lado. Y ni siquiera en cuestiones necesariamente artísticas. Te apuesto que, por ejemplo, con la manera de sintetizar que tienes, de llevar esquemas y desarrollar, podrías trabajar en cosas de ingeniería. Ahorita estábamos platicando de la onda del video. O sea, que te gusta y que tienes habilidad y, digamos, no eres propiamente como el artista visual de base, ¿no? Eres un artista, pues más literario, ajá. Pero de repente pues lo mezclas con la parte escénica y de repente se te van conjuntando esas habilidades y te puedes brincar facilísimo a otro género. Exactamente, sí, por ejemplo ahorita, y de hecho es algo que se relaciona con el tatuaje, de que se metió el elemento de la máscara del Arlequín. Sí. Tú la comentaste y a mí me pareció una muy buena idea. Estábamos viendo si poníamos las dos máscaras de teatro o la máscara la comedia y el drama, ¿no? Exactamente. Me pareció mejor la de la máscara del Arlequín porque justo hay una obra de teatro en la que yo actúo que me gusta, me encanta. Se llama... El Cambalachero. El Cambalachero se llama la obra. Y yo interpreto un personaje que es un arlequín. Y es de las primeras obras de teatro en las que actué. Y a partir de ahí me surgió esta idea de al momento de crear personajes, pues, o sea, este personaje del arlequín tiene toda la cara maquillada, ¿no? Entonces el momento de maquillarse es como un proceso como en el que estaba creándome a mí mismo como personaje. Es un proceso catártico. Exactamente. Totalmente. Entonces, al momento de ahí, cuando empezaba a crear a mis personajes, a pesar de que no llevaran mucho maquillaje, porque me tocó hacer un montón de personajes más realistas, era nada más a lo mejor el delineador era nada más a lo mejor el delineador. Perdón. Para que dificultades de los vecinos. Ajá. Era el delineador para que no rebotara la luz, por ejemplo, y nada más, ¿no? Pero mientras yo me ponía, aunque fuera nada más el delineador o ese pequeño de detallitos, yo me veía al espejo e iba construyendo en mi rostro la idea del nuevo personaje. Entonces me pareció buena idea no poner las dos máscaras, sino solo esta de un arlequín. Sí, porque va sintetizando todo ese proceso. Esta transformación. Y justo esa es una de mis herramientas, por ejemplo, porque ahorita que también te estaba comentando que me está llamando la atención el mundo de la fotografía, como ahorita no se puede salir y como la neta soy un poquito penoso como para buscar modelos, en lo que estoy trabajando un poco es en el autorretrato. Y cada que hago un autorretrato... Es una exploración cabrona hacia ti mismo. Exactamente. Y pienso en crearme personajes como si estuviera actuando. Entonces, como actuar frente a la cámara fotográfica y todas las poses que estoy practicando ahorita en el autorretrato, yo estoy metido en los personajes. Entonces, si ahorita, pues, como todo underground, lo estoy subiendo todo a mi Instagram. Y ahí si tú te metes a mi Instagram, estoy creando como personajes, como estoy combinándolo todo, el teatro, la literatura, la fotografía. Entonces estoy creando ahorita, por ejemplo, a la semana pasada publiqué una foto de un personaje que creé que era el oráculo, ¿no? Que era un personaje que podía ver el futuro, pero en una ciudad futurista del año 2064, donde la sociedad está viviendo un semi-apocalipsis y demás. O sea, me creé como mi historia. Sí, vas desarrollando toda una historia, una novela. Exactamente. Entonces vas creando básicamente una novela, pero también a la hora de caracterizar al personaje estás involucrando toda tu parte teatral, pero al mismo tiempo al ya plasmarlo y verlo visualmente y involucrarlo con la fotografía, ya estás en otra de las áreas. Y entonces está increíble porque pues ya estás planteando todo un universo y un esquema alrededor de un concepto y una idea que vas desarrollando. Eso está bien chido. Exactamente. Yo por ejemplo... perdón. No, y nada más iba a agregar que... Y todo eso está en la mesa del personaje del mago
que está en el tatuaje. Sí, que justo ahorita los elementos que al final íbamos planteando, cuando íbamos revisando qué cosas podíamos integrar en el diseño, yo te decía, bueno, todos los simbolismos que usualmente aparecen en la carta del mago siempre son una espada o un bastón, aparece siempre un infinito que le da este inicio, ¿no? Como este inicio bueno, más bien este sentido cíclico de inicio y de fin, pero que al mismo tiempo todo está revuelto. ¿Qué otra cosa? Apareció un pentagrama, supongo una alusión a la magia. O sea, hay varios como elementos ahí como que siempre se repiten y yo te dije, bueno, está padre como manejarlos porque sí, son los elementos clásicos de toda la imagen, pero al mismo tiempo al ser una pieza que representa tanto para ti y que vamos a simbolizarla hacia ti, hacia todo este proceso de transformación y de crecimiento de Alejandro, pues no estaría mucho más chingón como literal volverla la mesa de él. Y pues ya de ahí fue donde empezamos a rebotar ideas, ¿no? Exacto. Y donde aparece el tintero y el pergamino, alusión directa a tu parte de escritor, de creativo. Y también la parte de la máscara. Y bueno, todo este proceso la verdad es que es súper rico. Al final te rematé con la ondita de vamos a ponerte a ti la capucha y vamos a hacer una sesión de fotos y trabajar que el personaje, o sea, ¿quién es el mago? Eres tú mismo, ¿no? Así ¿Qué te pareció, por ejemplo, esa idea? Que ahí sí fue algo que no estabas esperando. Pues la verdad, está chido, digo, no hay nada más ególatra que tenerte a ti mismo tatuado, me encanta, pero al mismo tiempo yo siento que aterrizó muy bien con la idea que tenía, porque precisamente cuando platicábamos del tatuaje y demás, y se me ocurrió proponerte esta idea del mago, justo pues estaba pensando en mí mismo, ¿no? De que la mesa de trabajo eran mis propias herramientas, con lo que yo me veía que estoy haciendo los viajes que constantemente inicio habitualmente en el mundo artístico, y justo que tú dijeras, pues vamos a tomarte una foto y que seas tú, yo dije, pues sí, está súper chido porque pues técnicamente sí soy yo, ¿no? Entonces me encantó, y yo siento que es algo súper chido, o sea, que tú como artista de tatuaje, está chido porque siento con lo que te he conocido que lo aterrizas, pero al mismo tiempo siento que es algo que debería de estar constante en los artistas del tatuaje, y que al mismo tiempo creo que es difícil, que es el hecho de saber leer al que vas a tatuar, ¿no? O sea, tienes que saber más o menos qué onda, si ya lo conozco, qué le gusta, o más o menos me propuso esto, para dónde va, entonces siento que eso también y es complicado, chido, ¿no? Porque ahí tienes que hacer como justo un punto intermedio entre la propuesta que tú vas a desarrollar, que tiene que tener obviamente parte de ti, de tu obra, de tu creación, tu manera de ver el diseño, cómo desarrollas tu técnica, tu estilo, tiene que estar eso plasmado, pero al mismo tiempo también tienes que entender realmente a la persona, porque quien lo va a llevar es la otra persona. Para mí el proceso de tatú es un 50-50. O sea, yo voy a hacer mi parte en ayudarte a aterrizar la idea y en tratar de plantear algo, pero yo necesito saber de ti, por qué quieres esta pieza, por qué te interesa esto, cuáles son tus motivaciones detrás, porque así si yo las entiendo o las empiezo más o menos a captar, porque realmente entenderlas es algo muy difícil, sí, pero con que las empiece a captar más o menos me puedo ir haciendo una idea de qué camino podemos ir tomando. Mi objetivo final es que a ti la pieza te guste, el que se la va a llevar toda la vida eres tú, o sea, si a ti te gusta está bien, ¿no? Y hasta eso muchos artistas del tatuaje suelen como forzar mucho a los clientes a hacer lo que ellos quieren que hagan, ¿no? Y bueno, de repente pues puede estar interesante en algunas cosas, ¿no? Es tu creación y más bien lo ofreces. ¿Quién quiere esta en específico? Así, sin cambios ni nada. Pero usualmente yo prefiero siempre encontrar puntos medios con cada persona, ¿no? ¿Por qué? Porque pues es para ti la pieza. Sí. A ti te tienen que fascinar, te tienen que encantar. Y es mi chamba, a mí me están pagando, es mi oficio el yo generarte esa pieza de arte que para ti simbolice lo que necesitas, lo que te va a ayudar a dar paz, o que te va a motivar, o que te va a emocionar, o que te va a hacer sentir más bonito, más especial, estéticamente más guapote, o sea, sí, tiene todo ese sentido. Y ahorita, por ejemplo, haber desarrollado la pieza contigo, pues realmente es un agasajo, porque como ya nos conocemos de hace mucho, o sea, en corto sé más o menos como, por aquí podemos ir, ¿no? Y ya es más fácil hacer ese rebote de ideas. Y pues la verdad está padre, digo, creo que estamos aterrizando un sketch interesante. A ver qué tal resulta ahorita ya que lo pasemos a piel, ¿no? Va a ser ahí sí, una buena experiencia. ¿Estás nervioso por el asunto? Pues más o menos, porque yo también es algo que me late de hacerme tatuajes y que vamos a tener que platicar ahorita de la parte del cuerpo en la que me lo voy a hacer, ¿no? Porque yo tengo pensado un poco que sea, ya te había dicho, como en la pierna o en el tobillo, esta zona. A lo mejor ya cambia la zona, ya platicándolo, pero la zona ideal es ahí, ¿no? En el pierna o tobillo. Y sí me da un poquito de nervios porque como hay huesito,
Sí, claro. Bueno, si no es ahí, podemos hacerlo en el cuello. Yo no tengo lío. Sí, no, yo tampoco, pero pues al rato que vaya a las entrevistas de trabajo, creo que ahí va a haber un poquito de problemas. Digo, qué interesante que rebotaste hoy el tema entrevistas de trabajo. ¿Tú cómo ves el proceso del tatuaje en este momento? ¿Cómo es el tatuaje en nuestro grupo social, en nuestro contexto? Yo siento que está muchísimo más aceptado. Y de hecho eso me encanta, porque a mí me encanta el tatuaje, me encanta estar tatuado, quiero estar tatuado hasta las nachas y me encanta que sea más socialmente aceptado. Pero si hay ciertas zonas o más bien ciertas zonas, me refiero a ciertos lugares que todavía siguen un poco conservadores. Te voy a contar una anécdota que me encanta. A ver, échala. Una vez me fui a hacer un tatuaje y en lo que estaba esperando a que me lo fueran a hacer, llegó otra persona así de traje, así, pero imagínate la camisa hasta el cuello, la corbata súper amarrada, saco, corbata y así. Súper formal. Ajá, súper formal. Ya llega y se quería hacer el símbolo de los abogados, que es como una balanza, ¿no? Sí. Y entonces yo, como soy bien chismoso, me puse a escuchar. Y le cuenta al güey que lo iba a tatuar. No, es que me quiero hacer este tatuaje porque pues yo soy abogado. Y ahora la plática de siempre. No, ¿por qué te lo quieres hacer, carnal? No, es que yo soy abogado, que quién sabe qué. ¿Y dónde te lo quieres hacer? Y le dice, es que ese es el problema. No sé dónde hacérmelo. Se quita la camisa, güey. Todo el cuerpo tatuado. Todo el cuerpo tatuado. Es que ya no tengo espacio. A lo mejor aquí que tenía un huequito. Y yo me quedé así de verga. Y le pregunta al otro güey, oye, ¿qué pedo? Porque yo sabía que los abogados tenían broncas. Dice, pues sí, güey, ¿por qué crees que vengo todo tapado? Sí, por mí fuera me hacía ese tatuaje en el cuello, en la cara, pero ya no puedo, ¿no? Porque los abogados tenemos que ser un poquito más formales, ¿no? Entonces, hay ciertas zonas en donde ciertos lugares, vaya, donde no está tan aceptado. Yo, por ejemplo, en mi carrera la empecé siendo profesor. Y en la escuela tenías que tapártelo, seguro. Sí, a pesar de que habían papás que ya estaban tatuados. Sí. Había papás que iban a recoger a sus hijos y con los brazos tatuados. Era profesor de secundaria y tenía alumnos tatuados, imagínate. ¿En qué secundaria estás? No voy a decir, no voy a quemar, pero tenía hasta alumnos tatuados. Imagínate, entonces, así de normalizado está. Sí. Y la neta, o sea, esto que sea un manifiesto para que en las escuelas dejen a los profesores enseñar los tatuajes, ¿no? Porque la bronca no era que tuviera tatuajes, nunca me armaron por tatuajes. Era por la visibilidad de los tatuajes. Era por la visibilidad, y de hecho nunca me dijeron nada, pero yo sí sabía que era como algo implícito de tápatelos, ¿no? O sea, sí era así de, pero es que hay que ser formal, ¿no? Y tú sabías que en esa formalidad venía implícito el hecho de taparte los tatuajes, ¿no? Hasta cierto punto. Sí, claro. Sí, todavía hay muchas reglas sociales, ¿no? Pero al final yo creo que este campo se ha ido ensanchando de poco en poco, ¿no? Cada batallita ganada, por ejemplo, eso, que llegaras a tú en la escuela y dijeras, bueno, está bien, te damos chance, no hay falla, lo dejamos. El siguiente profesor que llegue después de ti, que tenga la misma cuestión de los tatuajes, pues ya la va a tener mucho más fácil, porque la directora va a decir, otro igual, ni modo, la misma dinámica, ¿no? Pero ya vas generando de poco en poco este pequeño avance, hasta el día que en algún momento pues ya se empiecen a ver y ya se vaya normalizando más. Exacto. No es parte de este proceso. Ahorita lo que decías del abogado, digo, me hizo un poco de ruido porque yo, ¿qué día fue? ¿Ayer o antier? No recuerdo bien. Ajá. Creo que fue ayer. Tuve una cita con un médico aquí en el estudio. O sea, no era cita de doctor, sino más bien él venía a tatuarse. A cotizar tatuaje, nada más. Ok. Ajá. Y quería la espalda completa. Ajá. Y entonces cuando empezamos a platicar, en lo que hago la foto de la espalda para empezar a hacer el sketch y todo, de repente se quita la playera y ¡pum! Tatuadísimo también el doctor. Wow. Y yo así de, órale, mira, qué buena onda, ¿no? Y a mí me llamó mucho la atención, inclusive porque traía muy buenas piezas. Y le digo, oye, ¿por qué pues, te viniste para acá? O sea, si tienes otros tatuadores o tal, ¿no? Y esta parte que me comentaba de, pues es que vi tu trabajo, me gustó mucho y pues quiero seguir además probando y conociendo, ¿no? Eso también se me hace como súper atractivo. Tú ya tienes más de un tatuador también. Sí, pero me quedo con Martín. Bueno, Salvador, perdón. Salvador Barrientos. Saluditos. Me quedo contigo. Sí, no, ya a partir de ahora yo creo que va a estar medio difícil que elija a otro tatuador, la verdad. Me gusta mucho tu trabajo. Muchas gracias, amigo. Pero igual, de todas maneras, igual también invitación a todas las personas que están viendo. También es chido que busquen y varíen de tatuadores, porque cada quien también tiene un estilo diferente, ¿no? Digo, a ti te gustó mucho la manera y el estilo que yo manejo. Pero pues al final no manejo ni siquiera todos los estilos, ¿no? Y mi línea gráfica es como una muy particular. Entonces, pues siempre hay como, no sé, como quien le lata esta, yo encantado de que vengan, hace hambre, cáiganle, pero igual, pues siempre es buscar y encontrar, ¿no? Como las personas adecuadas, que lo más importante creo que es como un proceso como el que acabamos de hacer, que tenga todo un principio de desarrollo donde vamos
viendo qué es lo que te interesa y cómo plantearlo. Al final el objetivo es que tu tatuaje te encante y te fascine. Entonces, mientras tengan esa línea conductual con el tatuador que ustedes elijan, denle. O sea, eso es lo más importante. Y a mí me encantan mis tatuajes, la neta. Ay, qué bonito, qué bonito. Ya extrañaba ver esos, ¿eh? Sí, que nos costó un buen ratote haberlos armado, además. Sí, fueron 3 sesiones, ¿no? El dragón. Más o menos, pues estaba bastante... ¿Te acuerdas la sangradera que Sí, que para quienes no estén viendo, es un dragón de medio brazo, que nos aventamos, de a color, que nos aventaron 3 Y faltan otros 2 elementos grandes alrededor del brazo, o sea, es la manga completa la que ya tenemos ahí armada, sketchada. Mis brazos son tuyos. Gracias, amigo. Uy, yo encantadote. Pero, bueno, y además de toda esta ondita, Alex, yo quiero también plantear otra cosa padre de ti. Tú también eres podcaster. Tienes un podcast. ¿Me puedes contar un poquito más de eso? Sí. Bueno, también, como todo lo combino, se llama Poéticamente Incorrecto. Ahí por si lo quieren seguir, ahí andamos. Poéticamente Incorrecto. Y de hecho es curioso porque el podcast, entre comillas, nace por allá, creo que era el 2016 más o menos. Se me ocurrió, como en ese entonces era cuando ya empezaba como a meterme más de lleno al mundo de la escritura. Pues le empecé a hablar a mucha gente que era poeta, que era narradora, dramaturga, o sea, estaban como diferentes rollos, ¿no? A mí se me ocurrió un poco la idea de que así como escuchamos música en el radio, ¿por qué no escuchar poesía, no? O sea, esa era mi idea original. Mi idea en general en el tema de la difusión es hacer atractiva, particularmente la literatura, pero hacer atractivo todo el mundo del arte, ¿no? Pero particularmente la literatura, que es el mundo en el que estoy más metido yo. Y pues entonces yo pienso un poco como, bueno, ¿qué cosas le atraen a la gente del mundo Para mí mi referente es el mundo de la música, porque es un mundo que llena estadios, que cuando un músico saca una canción, luego la gente va a buscar esa canción, un músico saca un video y la gente va a ver ese video. Entonces la música y la poesía son 2 elementos que van muy muy de la mano. Y entonces yo digo, bueno, si Bad Bunny saca una rola y la banda va a escuchar a Bad Bunny, ¿por qué no cuando poeta X saca un libro de poesías o saca un poema tal cual en su blog, por qué la gente no va a leer el poema, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, hay un montón de cosas que están detrás, ¿no? Pero uno de los elementos que estaba a mi mano era, pues, hacerlo un poco atractivo en el hecho de que algo que nos llama la atención es que se habla constantemente del artista, ¿no? Siempre hay chismes de Bad Bunny, de Maluma, etcétera. Ese es uno de los elementos. Otro de los elementos es, por ejemplo, para los que están viendo, traigo una playerita que mandé a hacer de un poeta que es Gustavo Adolfo Bécquer, con uno de sus poemas más famosos que es Poesía eres tú, ¿no? El hecho de que tú como consumidor lo veas como atractivo, como llamativo. O sea, si yo soy un chavo de prepa o de universidad, si yo veo esta playera, probablemente la usaría. Y estoy usando un poeta con un poema incrustado, ¿no? Entonces era un poco lo que yo quería hacer, que la banda dijera, ay, la poesía también puede ser atractiva, ¿no? La poesía también puede ser, me voy a escuchar muy chavorruco, pero la poesía también puede ser de la chaviza, ¿no? O sea... Sí, claro, pues vas modificando el contexto de las piezas, simplemente para poder adaptarlo al contexto de este momento, ¿no? Exacto. Tienes que hacerlo, ¿cuál sería la palabra? Relacionado al popizar. De hecho, o sea, convertirlo en cultura pop, básicamente, ¿no? Y de hecho diste con la palabra adecuada. Yo quería convertir al mundo literario, particularmente la poesía, en un mundo pop, ¿no? Sí, claro. Sí, y a lo mejor esto le molesta a muchos intelectuales, no me importa. Mi objetivo un poco es hacer la poesía pop, sí, ¿no? Hacer el mundo de la literatura pop y que la gente diga, voy a irme... Y de hecho, lo he visto, hay gente que le encanta usar cosas de Salvador Dalí, por ejemplo, que ese güey es muy pop, ¿no? O de Frida Kahlo, que es muy pop. Sí, o sea, total. El mundo del arte sí puede ser pop. Entonces, el primer intento del podcast fue hacer un podcast con un tema base, ¿no? Por ejemplo, hablar de una figura retórica, de la metáfora. Y mientras te voy contando a lo largo del podcast qué es la metáfora, mi idea era que varios poetas leyeran su poema, grabarlo y entonces como si fuera un programa de radio musical, decir, bueno, sí, la metáfora es esto, y para eso tenemos al poeta tal que nos trajo tal poema, ¿no? Corte, poema, escuchar el poema como si fuera una canción, corte, bueno, es que este poema tiene metáfora por esto, y vamos con este otro poeta. Y así, sí, claro. No hacerlo como un programa de radio, esa era mi idea original.
El problema es que como que mis amigos y amigas no se animaron a mandarme sus poemas. Al tercer programa era así de, oigan, ¿quién me manda un audio de sus poemas? Y todos así como, no, nadie como que me pelaba. Entonces lo dejé ahí un rato, te digo, esa era la idea original, que fuera un podcast en ese sentido. Y de ahí me empecé a meter a un mundo que se conoce como el mundo del booktube, que son youtubers que hablan específicamente de libros. Ok, sí, sí. Entonces ahí más o menos como que fui aprendiendo cómo lo manejaban, pero sentía que no era mucho mi estilo. O sea, el estilo del booktuber es, tengo este libro y te voy a reseñar el libro y te voy a platicar más o menos de lo que trata, ¿no? Y así era constantemente con muchos libros. El problema es que yo lo conocí ya cuando ya había entrado al mundo laboral y no tenía tiempo. O sea, un booktuber habitualmente te sube un video una vez a la semana, ¿no? Eso quiere decir que está leyendo un libro a la semana. Y luego a mí no me daba tiempo de leer un libro a la semana. De ir a la par, sí. Ajá, exactamente, porque aparte yo tenía un montón de otras cosas que leer, que trabajar y demás. Y entonces se me ocurre un poco la idea de presentarle al mundo lo que había aprendido en mi carrera. Por ejemplo, cómo se relacionan los videojuegos con la literatura. Cómo se relaciona la música con la literatura. Entonces de ahí empecé a hacer el formato videoblog, que ya es cuando nació concretamente mi proyecto de Poéticamente Incorrecto como videoblog. El primer video que hice fue porque vi un video de una arquitecta que se llama Ter, que es española, que decía cómo se relaciona la arquitectura con la música de La Oreja de Van Gogh. Que era una propuesta bastante interesante. Suena un gran video. Exactamente, sí, está buenísima. A esa chava se le ocurren cosas bien locas. Y yo ya tenía en la mente girándome de que las canciones de La Oreja de Van Gogh tienen una estructura poética basada en la estructura de Pablo Neruda. Tienen un montón de Pablo Neruda en las canciones de La Oreja de Van Gogh a nivel estructural. Y entonces mi primer video fue analizar las letras de las canciones de La Oreja de Van Gogh como si fueran un poema. Ese fue el primer video. Y ya de ahí lo empecé a armar y saqué un video que era la biografía Ay, se me fue el nombre. Saqué dos. Uno hablaba sobre los estridentistas. Okay. Y hablaba un poco sobre muy brevemente sobre los poetas que eran más representativos de este movimiento. Pero mientras grababa el video era así de, o sea, lo difícil de este formato que elegí era que obviamente tenía que decir cosas académicamente ciertas, ¿no? Porque una cosa era difundir el tema y hacerlo atractivo, y otra cosa era chorearme al que estuviera del otro lado. Necesitas una formalidad también ahí, porque ya estás hablando de un video de cultura. Exactamente. Donde estás compartiendo ya información, y pues si tú mal informas, ya se arma toda una cadenita de errores ahí, un teléfono descompuesto que nadie quiere tener. Exactamente, y no quiero que digan, ese güey fue el culpable de empezar. Sí, es un tema complicado. Entonces el problema de este video en particular era que lo grababa y pausa, y revisaba otra vez mi guión, y continuaba. Y guión. Sí, un proceso difícil para toda la grabación. Exactamente, y como todo lo hago prácticamente casi yo solo, pues era así como... Sí, es bastante... Y fue cuando empezó el auge de los podcasts. Y pues la mayoría de los podcasts que hablan sobre este tipo de temas, pues tienen su guión y no hay problema en que lo estén leyendo, porque aparte de todo lo importante es que te escuchen, no tanto que te vean. Y fue cuando se me ocurrió que estos temas de biografías, pues pasarlos al formato podcast. Y fue así como ya nació concretamente el tema de Poéticamente Incorrecto Podcast, porque me da la posibilidad de hablarles, por ejemplo, hay un video de Gustavo Adolfo Bécquer, y les puedo hablar de Bécquer, les puedo hablar de su biografía, que a lo mejor eso te hace un poquito atractivo, porque descubres que Bécquer al parecer tuvo una enfermedad de transmisión sexual, pero que el gobierno español lo quiere ocultar, porque cómo puede ser posible que un poeta tan grande como Bécquer se haya ido de juerga y se haya contagiado de una enfermedad de transmisión sexual, ¿no? Es como si dijeras que Miguel Hidalgo era gay, no sé, una cosa así, que dices, híjole, le da en la torre. Entonces ese tipo de chisme es así como, a ver, cuéntame más, ¿no? Y mientras te voy contando el chisme del escritor, te digo, bueno, ahora te voy a leer un poema del escritor. Y entonces te leo un poema, un poco retomando un poco el formato original, pero ya como súper evolucionado, ¿no? No, pues siempre hay un proceso de avance. Exactamente. Entonces ya ahorita el formato del podcast está dividido en dos partes. La primera es las biografías de los escritores junto con sus poemas, ¿no? Y aparte descubrí algo que me encantó, que fue ahora sí volverle a hablar a mis amigos y amigas escritores y decirle, oye, pues una entrevista, ¿no? Una plática. Bueno, más que entrevista, plática.
Y entonces me da la posibilidad de que con esta plataforma que siento yo que está creciendo, le estoy dando difusión a mis amigos y amigas. Entonces hablamos de sus poemas, hablamos de sus textos, los leen y al mismo tiempo pues está chido el cotorreo, ¿no? Claro, pues, y además hay chelita de por medio, y salud. hay chelita de por medio siempre. Sí, es una cosa como... es una cosa súper interesante en realidad. Porque, bueno, hay muchos elementos que ahorita durante lo que ibas platicando yo quería interrumpir, pero dije, no, espérate, a ver si me voy acordando en orden. Empezando por la onda de la cultura pop, por ejemplo, un ejemplo muy... Ay, pues que me va a ofrecer uno. Saluditos, estamos en pausas técnicas relacionadas al alcohol. Producción. Queremos darle también un aplauso y unas gracias gigantescas a la productora del día de hoy. Es una psicóloga, de hecho, retomando el tema de hace ratito. Vaya. Muchas gracias. Te lo agradezco mil. Y bueno, ahora sí, retomando un poquitito el tema relacionado a la cultura pop que te decía, por ejemplo, dijiste que la parte de que a muchos de tus colegas les cagaría que la poesía se volviera algo pop, ¿no? Yo lo vi hace varios años cuando aparece de repente Instagram, que todo el mundo estaba emputado con Instagram porque decía, ay, no mames, está prostituyendo el sentido fotográfico y te está haciendo creer que eres un fotógrafo, ¿no? Y le metes tus filtros y ya, y toda la chamba que hay detrás del proceso de revelado y de estudiar y de enfoque y de cámaras y de equipo, de lentes, de tal, a la basura porque ahora tu celularcito ya te está como haciendo esto y aquello. Sí. Yo lo vi como la mejor oportunidad del mundo. Porque en realidad lo único que estaba haciendo, a mi parecer, es que al ponerte en las manos la posibilidad de que tú juegues a ser fotógrafo, empiezas a conocer del tema. Y al conocer del tema, igual te quedas con, ay, está bien chido, mira el filtro Valencia, qué bonito, ¿no? Pero más allá de eso, de repente empiezan a aparecer muchísimas personas que se empiezan a clavar y empiezan a ir más allá. Y de repente ahorita, si tú, o sea, hay fotógrafos por todos lados y fotógrafos ya estudiados. Y el nivel de fotografía actualmente está altísimo. ¿Por qué? Porque o sea, ya hay una competencia tan fuerte que las personas están, o sea, siempre buscando destacar y creando y desarrollando y ampliando más el universo de la fotografía, ¿no? Y todas las personas ahora ya saben un poquito más de fotografía a raíz de que de repente algo se detonó en este sentido... En este sentido, así súper pop. Sí, ¿no? Sí, no, y aparte ahorita que lo mencionas, sí me cae el 20 de que, por ejemplo, hace poco una amiga subió una foto y puso en el pie de la foto, aquí estoy aprovechando la hora dorada o algo así puso. Y es un término que toda mi juventud, en mi vida, había escuchado la hora dorada hasta muchísimo después que me empecé a meter en el tema de la foto. Esta chica no tiene ningún interés en el mundo de la foto, pero es interesante como el hecho de que esta plataforma haga que conozcamos como ciertos términos, la hora dorada, la regla de los tercios, un poquito encuadre, como términos básicos de fotografía, pero que sí, ya son populares de alguna manera. O sea, te metes a TikTok y encuentras muchísimas cosas de fotografía aplicadas. Y las personas muchas veces no van a tener ni idea que están ocupando elementos fotográficos o recursos visuales que se pueden aprovechar ahí. Y los están ocupando de forma inconsciente porque ya lo han vivido tanto que ya es parte de ese inconsciente colectivo. Y a mi gusto está increíble porque entonces tienes a una gran población que a lo mejor y no la conoce bien, pero más o menos lo sondea. Y de esa gran población empiezan a entrarle más. Si logramos hacer que de repente un texto poético se vuelva popular, pues a lo mejor y muchas personas lo van a leer y ¡ay, órale, está chingón! Chido. Pero va a haber muchos que también vayan a clavarse más y vayan adentrándose y de repente cosas de este estilo tan importantes y tan poco valoradas de repente empiezan a tener todo un recontexto así cabrón, ¿no? Y puedes detonar una segunda revolución poética moderna mexicana, no lo sabemos, ¿no? Que estaría bien chido. Estaría súper padre. Pero si quieres retomo un poco el tema del pop. Sí. Del libro pop. Porque, no. Bueno, si quieres ahorita ya cerramos con lo del libro después, pero lo del tema pop me llama mucho la atención porque me pasó una vez en mis anécdotas locas, pero me pasó una vez en una librería. Hubo un tiempo, ahorita ya como que disminuyó, pero hubo un tiempo, un hate contra las novelas juveniles, ¿no? Como pues, Crepúsculo y este tipo de libros, ¿no? Y a mí me pasó una vez. Me pasó una vez en una librería, estaba esperando a que me entregaran un libro, y me llamó mucho la atención una plática. Habitualmente las mesas de estos tipos de libros, de los literatura juvenil, son mesas grandes porque es de lo que más vende. Está una chavita con una de estas personas que atienden y le dice a la chavita,
Bueno, la mamá era la que estaba hablando, le dice, no, es que vengo a comprarle un libro a mi hija, ¿no? Y le dice el cuate, no, pues te recomiendo no, es que ese ya lo leyó. Bueno, te recomiendo este otro, no, es que ese ya lo leyó. Todos los de esta mesa joven ya los leyó. Y el chavo así como, bueno, ¿y entonces qué le recomiendo? Y le dice la señora, es que la semana pasada un compañero suyo nos recomendó un libro. No nos acordamos del título. Pero, no es cierto, le dice, no nos acordamos del autor, pero nos acordamos del título. Y le dice a la niña, ¿te acuerdas cómo se llamaba? Y la niña le dice, no me acuerdo bien cuál es el título, pero era un libro de Gabriel García Márquez. No era de los complejos, no era 100 años de soledad. Ajá. Creo que era el del amor y otros demonios. Uno así que no es tan largo, no es tan complejo. Pero me llamó mucho la atención que le da el título y le dice, el vendedor le dice, ya sé cuál es y te gustó. O sea, como que hasta el mismo vendedor se sacó de onda. Le dice a la niña, sí, me encantó. Y le dice a la mamá, se lo echó en una semana, ¿no? Entonces le dijo el vendedor, bueno, vente por aquí, vamos a otra sección. Y entonces, de repente sentiste ahí la emoción de ya evolucionó. Entonces dije, tengo que acordarme de esta anécdota porque una mesa de libros de literatura juvenil hizo que esta niña empezara a leer a Gabriel García Márquez. Sí, claro. ¿Quién sabe qué tanto lo entiende? Son como las drogas. Exacto. Los libros son drogas. Salud. Es la puerta de entrada. Sí, o sea, no importa por dónde. Yo también, mi hermana antes a mí me cagaba porque tenía puros libros de hadas, de princesas, los de Crepúsculo, los de no sé qué. Y yo decía, chale, ¿por qué la niña no lee como algo más padre, no? Como se me hacía muy X. Es más, yo terminé leyéndolos. O sea, me los terminé aventando también todos. Exacto. Pero al final me di cuenta, después de mucho tiempo, un día dije, bueno, no importa que está leyendo, está fomentándose el hábito, está desarrollando. Y en algún punto va a llegar a tomar otros libros. Exacto. Cosa que ahorita le he visto libros de arte súper complejos que hasta yo mismo digo, ay no, sácate eso, me va a doler la cabeza después de leer eso, espérate. De que eventualmente pues ese proceso te va llevando más allá. Ahorita también mencionabas el tema, por ejemplo, de que tú no tienes el tiempo de estar dándole seguimiento a la lectura así tan... Pues de una manera tan rigurosa, ¿no? Como a lo mejor antes tenías tiempo. Y yo me estaba acordando de que yo tiene un buen, a excepción de los libros de mis amigos, de Patricia Sapien y de Albert Estrada, que los capítulos ya están ahí colgados para que les echen un ojo. A excepción de esos dos que son físicos y los he leído recientemente, tiene muchos meses, si no es que hasta más de un año o más, que no he leído un libro físico fuera de esos dos. Pero irónicamente he estado leyendo o algo así. Porque ahora yo me he vuelto muy pegado al tipo de los libros en audiolibro. Ok, eso está cool. Y también se me hace interesante, ¿no? Porque al final también los procesos de lectura van evolucionando. Van cambiando, se van ajustando. Me he estado echando algunos libros en audiolibro porque se me hace mucho más fácil mientras estoy trabajando, haciendo cosas. Mi trabajo es muy manual. Me pongo a diseñar horas y estoy así clavado pues dibujando. No puedo a la vez estar leyendo y dibujando. Entonces lo que hago es lo pongo en un audiolibro. Y de repente pues me estoy echando libros de una manera distinta, ¿no? También una manera nueva. E inclusive libros que no sé ni qué tipo de formato se le pueda considerar. Porque ya son hasta novelas o hilos de Reddit. Cosas así escritas que también te avientas videos de 4 horas. Donde hay toda una narrativa, una historia, un desarrollo. Pero son... O sea, ya son piezas de texto que ni siquiera se plantearon para imprimirse jamás. O sea, ya está desarrollado todo en torno a un formato totalmente nuevo. Sí. Y creo que también la evolución del texto, pues ya está ganándonos, ¿no? Esta manera digital de ver al final hasta... dentro de unos pocos años vas a ver que el celular se va a convertir hasta las llaves de tu casa. Sí. No vas a necesitar salir más que con el celular en la mano y listo. Y al final eso también, pues así como corta posibilidades, ¿no? Los libros van en a lo mejor yo creo como en una ligera decadencia porque cada vez menos personas consumen libros físicos. También los escritores y los productores de materiales, pues sí, literarios que vayan cambiando de formato como tú lo estás haciendo. Creo que por ahí también puede ser el nuevo camino, ¿no? No lo sé. Sí. ¿Tú qué opinas? Yo siento que es un poco, que son diferentes formatos, ¿no? Por ejemplo, el cine no mata al teatro, ¿no? Por así decirlo, o sea, son diferentes, a pesar de que son formatos parecidos, son diferentes formatos. Y a mí lo que me llama la atención precisamente es explorar, o empezar a explorar diferentes formatos. Me gusta mucho este elemento literario, escrito, libro físico, ¿no?
pero pues creo que existen un montón de cosas que te pueden avivar la mente, que te pueden hacer lo mismo que hace o bueno, no lo mismo, pero parecido en el sentido artístico de hacerte tener una catarsis, de hacerte sentir algo. O sea, no necesariamente tienes que casar con el formato del libro. Hace poco me pasó algo parecido, de que por tiempo no estaba leyendo libros físicos, tal cual. Digo, son dos temas que ahorita, este es el primero, el tema de los libros físicos. Yo también hace un tiempo estuve como con una como cruda, por así decirlo, de no lector. Me sentía bien mal porque no estaba leyendo libros físicos, pero al mismo tiempo estaba leyendo un friego para el trabajo, un friego. Y era así de, bueno, no estoy dejando de leer, pero ya no leo como ficción. Vaya, ¿no? Sí. Y me encontré con un video de un cuate de aquí del mundo del BookTube. Su canal se llama El Pensador del Café Frío, que lo recomiendo bastante. Y hablaba, su video hablaba sobre, un poco sobre lee menos, disfruta más. Algo así lo tituló, ¿no? O sea, justo coincidió con esta cruda que estaba viendo. Y justo este cuate decía está padre la idea de difundir la literatura, pero tampoco está padre la idea de obsesionarnos con la idea de leer. Porque el objetivo principal de leer es disfrutar. Y si tú ya nada más estás leyendo por leer, por presumir que lees 20 libros a la semana, ya no lo estás disfrutando. Si tú te lees un libro en un año, pero lo disfrutaste, léete ese libro y ya. Y esto no le va a gustar a nadie del mundo de la difusión de la lectura, porque prácticamente es quitarnos chamba, ¿no? O sea, yo si ahorita como escritor te digo, no, léete un libro al año y no eliges mi libro, es un libro que no vendí, ¿no? Pero al mismo tiempo, este cuate tiene razón y yo lo defiendo, hay que disfrutar lo que leemos, ¿no? Entonces, para empezar, si tú estás leyendo, sea lo que sea, siéntete bien, porque no tiene que ser a fuerzas ficción. Un libro sobre ciencias, un libro sobre artes, un libro sobre, ¿qué te gusta? Ingeniería. Se supone que lo principal o lo bueno de leer es que activa ciertas partes del cerebro, que otros tipos de formatos no te activan, etcétera, extiendes tu vocabulario y demás. Pero eso lo puedes hacer tanto con un libro de ficción como con un libro de ciencias, ¿no? Eso es por un lado. Y por el otro lado, exactamente lo que decías, lo del tema del cambio de formatos. Yo ahorita en mi chamba soy guionista para televisión ahorita, estoy en el tema del guionismo. Y entonces estoy encontrando como un mundo súper complejo y súper interesante. Porque mi chamba es la misma chamba que he tenido los últimos 10 años. Escribir. Escribo, ¿no? Y aparte mi guión se lo paso a alguien más. Y ese alguien más lo lee y lo actúa. Y lo difunde. Exactamente. Lo difunde, lo actúa, alguien más lo graba, alguien más lo dirige. Sí, hay todo un crecimiento. Y al final tenemos un producto artístico. Yo al final, antes tenía también como esta dicotomía súper compleja cuando empecé también con la onda del tatú. Uh-huh. Porque dejé de hacer este dibujo académico y estas pinturas de formato y murales y madres que hacía antes. Y de repente regresé a aprender las bases del tatú. Uh-huh. Y es donde tienes que aprender, ni modo, a picar piedra, haciendo infinitos, el nombre de la esposa, de la exnovia, las letras en árabe, o sea, cositas así que yo decía, güey, o sea, está padre y tiene un simbolismo súper profundo para las personas. Pero a mí como reto artístico, de repente de haber estado en murales y en piezas de gran formato y de haberme ido a estudiar a Florencia y así como, ¿sabes? Ya en el mamonerío máximo de, ay, sí, don chingón. Uh-huh. Y de repente me pongo a hacer piezas así. Sentí como esta lucha de chale, ¿qué onda, no? Como, ¿sí será por aquí o tengo que regresar al caballete, a la pintura de gran formato, a tal? Y poco a poco me fui dando cuenta de que no, que en realidad sigo haciendo lo mismo que he hecho durante tantos años. Solamente era un error de perspectiva. Sigo dibujando. Estoy haciendo lo mismo que empecé a hacer en la secundaria al día de hoy. Uh-huh. ¿No? Y realmente ese ejercicio de dibujar, aunque a lo mejor ha cambiado mi formato, mis maneras de desarrollarlo, mi estilo, mi todo, realmente se sigue manteniendo fiel a lo que originalmente decidí hacer. Exacto. Que es dibujar, y vivo de hacer dibujitos. Uh-huh. No, básicamente, sí. Entonces, pues al final, no sé, yo estoy muy contento con esos procesos, están súper padres. Sí. Y creo que es importante para nosotros como creadores que disfrutemos, no nada más el público que va a tener que disfrutar, en este caso mis tatuajes o tus libros, ¿no? Sino realmente el proceso creativo de nosotros también tenemos que amarlo y desarrollarlo para que lo que nosotros hagamos como producto artístico o producto lo que quieras, llegue a las personas y también lo disfruten. Exacto. Sí, creo que
lo importante de el arte en general, creo yo, es pues creo que es un poco demostrar lo que sientes, lo que vives, lo que ves a tu alrededor, o sea, como artista, ¿no? Y como consumidor de arte, pues es ver el mundo desde diferentes perspectivas, ¿no? Creo que serían como los dos elementos en el arte, y eso lo puede hacer, insisto, son diferentes formatos. Un libro, y el libro te va a llevar a ciertas cosas, pero también lo puede hacer una película, pero también lo puede hacer incluso un tatuaje, ¿no? Incluso ahorita que lo mencionas, también estoy con un canal que acabo de abrir que se llama Poesía Incorrecta Gaming, que se desprende de este canal del podcast, y en Poesía Incorrecta Gaming lo que estoy haciendo es hacer gameplays y analizar el videojuego mientras hago el gameplay, ¿no? Porque era algo que hacía normal yo solito, como estoy enfermo mental, y se me ocurrió pues grabarlo, ¿no? O sea, por ejemplo, empecé con un juego que se llama Resident Evil, no sé si lo ubicas. Sí, claro. Y entonces, por ejemplo, analizo la narrativa, ¿no? Cómo se está construyendo la narrativa, la construcción de personajes, la cámara, porque el hecho de que la cámara esté en un plano significa algo. Sí, si un videojuego es primera persona, tercera persona, segunda, o sea, de ahí ya te va contextualizando. Exacto. De hecho, ¿has leído las novelas de Resident Evil? No, las de Resident Evil. Ah, yo las tengo, te las presto. Va. Están increíbles también. Va. Sí, y es otro formato. De hecho, si no mal recuerdo, leí la del 1, la que se la mansión. Relaciona, ajá, creo que esa, pero tiene años que la leí, la neta no me acuerdo bien de qué trata, pero lo que sí hago luego, como buen friki, es que me pongo a ver videos de... Los resúmenes de... Ajá, exactamente, como de, ¿qué pasó realmente en la mansión? Eso no lo encuentras en el juego, lo encuentras en el libro. Sí. Y es cuando te das cuenta que los formatos te permiten diferentes cosas. La novela te está diciendo algo que el videojuego... Sí, ¿no? Y expanden el universo de una manera hermosa, brutal. Exactamente. Y por eso está tan mal que digan, es que el libro está mejor que la película. No, son formatos diferentes. Cosas. O sea, por ejemplo, un ejemplo que podría traer del mundo de la literatura, aunque vuelvo a lo mismo, a la gente no le guste porque es muy popular, que es Los Juegos del Hambre, que para mí es un muy buen texto, y ya eso sería tema para otra conversación de porque me parece un muy buen texto Los Juegos del Hambre. A mí me gusta mucho la película y siento que le dan otra lectura a la trama que nos plantea el libro. Y me gustan igual la película y el libro, pero para mí son formatos completamente diferentes. Son cosas diferentes. Soy Leyenda es el mismo caso, ¿no? El libro habla de vampiros y acá lo contextualizaban en otra cosa totalmente diferente y son universos ya distintos. No los puedes medir con la misma vara. Exacto. Pero bueno, sí, estos temas nos dan realmente para seguir platicando por horas. Te invito a que sigamos la conversación en tu podcast. Porque justo me agradecer también a Ale, que me invitó a participar en un episodio con él. Entonces... Nos vemos. Pues órale, a darle por allá. Y entonces, para ir cerrando por acá, pues ustedes ya vieron aquí en el video, aquí todavía no existe, pero en el video ya empezaron a ver el proceso de su tatú. Díganos, ¿qué les pareció? ¿Qué tal quedó? Y una última cosita, de nuevo, gracias Ale por tu libro. De verdad es que esta es una cosa bien bonita, un detallazo. También gracias por la playera. No, gracias a ti. Duda importante, si alguien quiere conseguir la playera o el libro... La playera o el libro, o la playera y el libro, mejor aún, la pueden conseguir en mis redes. Particularmente la venta de productos la estoy haciendo en Facebook, Poéticamente Incorrecto, y en Instagram, poesía.incorrecta. Perfecto. Okay, ahí me mandan un mensaje directo y contesto ahí cuáles son los precios, porque luego hago promociones. Entonces, de hecho... Si me dicen que vienen de aquí del podcast, les hago un descuento especial. Pensaré de cuánto va a ser el descuento, pero les voy a hacer un descuento especial. Entonces ahí me ponen, oye, te vi en el podcast de Nota Tu Estudio, ¿cuánto me haces de descuento? Y ahí pueden conseguir tanto libro como playera. Poesía Incorrecta en Instagram y Poéticamente Incorrecto en Facebook. Perfecto. De todas maneras, por si se hicieron bolas, lo vamos a poner aquí abajo. ¿Va que va? Para que no se nos hagan... Sí, la gente se hace bolas porque... Sí. Yo me hago bolas. O sea, yo no lo digo porque no lo hayas dicho bien. Yo lo digo porque yo me hago bolas. Entonces, para mí es como que lo dijo, pero además va a estar escrito. Va que va. Entonces, sí, consigan su libro. Si alguien no es de aquí y quiere un envío, ¿se puede? Sí, nada más los estoy haciendo en la República Mexicana. Órale, perfectazo. Pero bueno, entonces, por acá tu contenido también en tu podcast. Ahorita dejamos los links para que encuentren el capítulo también que sacamos aquí con el buen amigazo. Y ¿alguna otra cosa que agregar, amigo? Pues nada, muchas gracias por el espacio. Estuvo muy chida la plática y espero poder venir a hacerme más tatuajes al Nota Tu Estudio. Arre, perfectazo. Va. Pues muchas gracias y te comprometo, si aprovechando, ¿te avientas una lectura de uno de los poemas? Arre,
¿De qué temática? Tengo 3 temáticas en este poemario. Temática social, temática política y amorosa. A ver que nuestra productora nos diga cuál quiere. Productora. Amorosa. Amorosa dice. Bueno, romántico. Si quieres ahorita lo aventamos para volver a reencuadrar y todo. Y se lo avienten en el siguiente video. Son muchos en serie. Mi cámara es la de ella. Ajá. Pero bueno, la que ya se apagó. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Espero que hayan disfrutado de esta charla con mi gran amigo Alex. Entonces, pues nos vemos en el próximo capítulo de No Espacio Tinta. Un saludo. Gracias. Arre. Eso. Todo chido. Bien, amiguito. ¿Verdad? Ah, ya.